Carta número 81. Agosto de 1917. El valor de repasar las lecciones pasadas. La carta que sigue contiene una idea valiosa de un estudiante de las enseñanzas rosacruces que creo un deber transmitirles. Mientras repasaba la otra noche el voluminoso paquete de correspondencia que he tenido la fortuna de recibir de la fraternidad durante cerca de 5 años, me pregunté qué harían los demás estudiantes y probacionistas con las cartas mensuales de la fraternidad. Se me ocurrió a continuación que de esta pregunta podría hacerse el tópico de una de las cartas mensuales. No entra en mi deseo criticar a los demás estudiantes y probacionistas, pero es probable que pocos de ellos comprendan la mina de información que contienen realmente, mina que puede transformarse en tesoro celestial por una acción recta. ¿Cuántas veces? Repasando números atrasados, se me ha ocurrido nuevas ideas y nuevas consideraciones de las que nunca me apercibiera antes, y que ayuda más eficaz me han sido en más de una lucha interior. Ciertamente, puede decirse, que en estas lecciones tenemos una mina de oro de la cual podríamos extraer innumerables tesoros que nos ayudarían a vivir la vida. Verdaderamente un segundo cosmos se encierra en ellas. Corresponde, como es natural, a los estudiantes y probacionistas limar y cuidar correctamente de todo detalle su correspondencia con la fraternidad para que pueda ser de toda utilidad en la difusión de la luz de los hermanos mayores. Quizá una de estas lecciones es la requerida precisamente para ayuda de un amigo. Un considerable provecho se obtendrá con la clasificación ordenada de todas ellas. Yo creo raramente posible que la mayoría de los estudiantes y probacionistas puedan comprender nunca completamente el poder para el bien que se oculta detrás de estas lecciones. Para aquellos de entre nosotros que estamos acostumbrados a un estricto orden y a los métodos científicos de averiguaciones, tales lecciones no son muy eficaces en la ayuda para la unión de la cabeza y del corazón. Contienen muchas gemas de pensamiento que pueden transformarse en acciones justas y en perseverancia en el bien obrar. Si los estudiantes y probacionistas mantienen el pensamiento de utilizar de la mejor manera posible estas lecciones que reciben, este les será una ayuda inestimable y conseguirán mucho más desarrollo para su alma. Son con seguridad las cosas pequeñas las que permiten hacer grandes cosas, y quizás esto estimule a algunos miembros a servir. Si los estudiantes graban en sus mentes que la repetición es la nota clave del cuerpo vital y que todo desarrollo oculto comienza en el cuerpo vital, comprenderán el por qué es tan provechoso repasar las lecciones y cartas atrasadas frecuentemente. Carta número 82. Septiembre de 1917. La doma de un miembro insubordinado. Como indudablemente saben nuestros estudiantes, tenemos en Mount Ecclesia un pequeño servicio por la mañana y por la tarde, en el que se incluye algo de lectura de la Biblia. Mi esposa y yo mismo gustamos de leer, de vez en cuando, el tercer capítulo de Santiago, porque se encuentra en él una lección muy importante. He pensado que no estaría mal someterlo a la atención de ustedes, en particular, a causa de un incidente que ocurrió aquí hace poco y que tuvo la virtud de grabar con fuerza en mi conciencia aquella lección. Creo que podemos sacar todos provecho de infiltrarla en nuestros corazones. Permítaseme primeramente que cite unos pocos versículos del capítulo mencionado y narraré después el incidente a que me he referido. Si un hombre no ofende de palabra, este es un hombre perfecto y capaz también de refrenar todo su cuerpo. Fijaos, nosotros colocamos bocados en las bocas de los caballos para hacernos obedecer, y así conseguimos la sumisión de su cuerpo todo. Fijaos en los buques igualmente, que, con ser tan grandes y ser juguete de los fieros vientos, son guiados y conducidos con un pequeño timón a donde quiera el piloto. Igualmente también la lengua es un miembro insignificante y se precia de grandes cosas. Fijaos en un pavoroso incendio producido por una chispa insignificante, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Así es la lengua entre nuestros miembros, profanadora de todo nuestro cuerpo, que cambia en un horroroso incendio el curso de la naturaleza, y está condenada al fuego del infierno. Pues todas las clases de bestias, de aves, de reptiles y todas las cocas del mar se doman y han sido domadas por la humanidad. Pero la lengua no puede ser domada.
Es un diablo díscolo, insubordinado, rebosante de mortal ponzoña. Con ella bendecimos y enaltecemos a Dios, hasta el Padre, y con ella también maldecimos y llenamos de oprobio a los hombres, los cuales han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Hermanos míos, estas cosas no debieran ser. Pues donde hay envidia y disputas, hay confusión y producen toda suerte de maldades. Pero la sabiduría que viene de todo alto es primeramente pura, luego apacible, gentil y fácil de ser tratada, llena de misericordia y de buenos frutos. Y el fruto de la rectitud que se siembra en medio de la paz es el que hace la paz. Tenemos en Mount Ecclesia varios enjambres de abejas. Hace algún tiempo que los jardineros trataron de cambiar de sitio uno de ellos. Las abejas se irritaron fieramente por aquella intromisión en su vida y en su trabajo, y picaron a sus agresores dolorosa y severamente en innumerables sitios. Al haber sido contado del incidente y reflexionando acerca de él, me asaltó el pensamiento de que había allí una lección de importancia. La abeja pierde el aguijón al picar y muere seguidamente. Reflexionad bien en esto. Que estrictamente se conduce así la ley de la justicia. Se mata a sí misma al lastimar a otros. No es un Dios vengativo, sino su propia acción la que le da el castigo. Reflexionémoslo bien. Si muriésemos inmediatamente después de picar a un semejante con palabras agudas, mordaces, ¿cuántos de nosotros existiríamos? Y también, si supiésemos que la muerte debía llegarnos después de aguijonear a otros, ¿no sujetaríamos nuestras lenguas en provecho propio y de los que fuésemos a lastimar? He aquí seguramente un ejemplo que deberíamos tener siempre bien presente y considerarlo repetidamente hasta lograr aprender a apretar fuertemente los dientes y mantener cerrada la boca cada vez que nos veamos tentados a emplear palabras desagradables. Si podemos hacer solamente esto, el día llegará, paso a paso, en que cesaremos de sentirnos dispuestos a ofender al prójimo, sin importarnos lo que puedan habernos hecho. Puedo aseguraros, en el caso de mi esposa y en el mío propio, en particular desde nuestra llegada al cuartel general, que, más que otro cualquiera, este capítulo nos ha sido de un provecho espiritual extraordinario. Nos ha ayudado mucho más que todos los otros juntos, aunque, naturalmente, estamos lejos, muy lejos todavía de la perfección. Pero lo que nosotros hemos hecho y lo que otros nos han hecho a nosotros aquí, es garantía plena de recomendación para este capítulo a vuestra atención especial, acoplado, quizá, con la pequeña narración de las abejas, para que les sea de considerable utilidad si lo leen y lo graban en sus corazones una o dos veces a la semana. Carta N83. 3 de octubre de 1917. Un tribunal interno de la verdad. Una visitante llegada a Mount Ecclesia la semana pasada, me dijo que llevaba unos 20 años estudiando las diferentes filosofías que había podido conocer, y que había emprendido, en los últimos años, el estudio de las enseñanzas rosacruces con el resultado de que le habían parecido ser la verdad absoluta. Ella, naturalmente, esperaba darme a mí una gran alegría con tales manifestaciones, y se sintió asombrada y defraudada al mismo tiempo, cuando le dije que yo no consideraba de tal manera las enseñanzas que me habían dado los hermanos mayores y sacadas a la luz en varios de nuestros escritos. Para los hotentotes, cafres y otros salvajes africanos que pueden desarrollar un temperamento religioso, hasta donde les sea posible el sentir tal cosa, les parecerá, probablemente, natural una gran verdad el que hay un ser divino de naturaleza superior a la humana. Para tales hombres y de tal concepción de la religión hay un avance gradual respecto de las filosofías trascendentales que inspiran reverencia en las especies más adelantadas de nuestra raza humana. Esto nos da la razón para creer el que la evolución del hombre demanda también una evolución de su religión. Nosotros hemos pasado desde los planos de una ignorancia infantil al punto en el que hoy nos encontramos, y sería absolutamente contrario a las leyes de la analogía el suponer que cualquiera cosa en la línea religiosa que poseemos actualmente es lo definitivo, pues si no tuviera que haber más progreso religioso, no habría tampoco más progresos humanos. Ahora bien, entonces, ¿cuál es el camino que conduce a las alturas de la religión y dónde podemos encontrarlo? Esto parece que es la inmediata cuestión lógica.
La contestación a este interrogante es que no se encuentra en los libros, ya sean los míos o los de cualquiera otro. Los libros son útiles mientras proporcionan ideas a nuestro pensamiento sobre las materias de que tratan. Nosotros podemos o no podemos llegar a las mismas conclusiones que el autor de los libros, pero en tanto que infiltramos las ideas en ellos vertidas en nuestro propio ser y allí actuar con ellas cuidadosa y devocionalmente, lo que extraigamos del proceso es nuestro, de nuestro propio ser y más cerca de la verdad que cualquiera otra cosa que alcancemos mediante cualquiera otro, o por cualquier otro medio. Nuestro fuero interno, pues, es el solo tribunal de la verdad de valía. Si nosotros consistente y persistentemente llevamos nuestros problemas ante este tribunal, desarrollaremos con el tiempo un sentido superior de la verdad con el cual, instintivamente, donde quiera que oigamos una idea avanzada, nosotros conoceremos si es sana y verdadera, o lo contrario. La Biblia en lugares distintos nos exhorta a guardarnos de todas las clases de doctrinas que flotan en el aire a nuestro alrededor, porque muchas son peligrosas y alteran la mente. Los libros son lanzados al mercado que anuncian esta, aquella, o la otra clase de filosofía. A menos que nosotros hayamos establecido, o empezado a establecer este interno tribunal de la verdad, nosotros seremos como la señora referida más arriba, e iremos deambulando de un sitio a otro, mentalmente hablando, toda nuestra vida sin hallar descanso y conociendo al final un poco más que al principio, o acaso menos aún. Por lo tanto, mi consejo a los estudiantes no será nunca el que acepten o rechacen o que sigan ciegamente alguna autoridad, sino el que se esfuercen y luchen por establecer este interno tribunal de la verdad. Poner todos los casos ante tal tribunal, probar todas las cosas y aferrarse constante y decididamente a lo que han comprobado que es bueno ante tal tribunal. Carta número 84. Noviembre de 1917. La epigénesis y la ley de causación. Frecuentemente manifiestan algunos estudiantes varios errores, los cuales requieren corrección de vez en cuando. El más generalizado de estos es la idea equivocada de que todo lo que nos sucede es la consecuencia o efecto de alguna causa o acción nuestra en tiempos pasados, generalmente en alguna existencia previa. Teóricamente los estudiantes conocen que esto no es exacto. Están conscientes de que además del destino acarreado por nosotros de otras vidas para su liquidación en esta vida, estamos ejerciendo una influencia causística por nuestros actos. Una parte considerable de las acciones hechas en esta encarnación se convertirán en efectos antes de que la muerte termine nuestra estancia en este alrededor ambiente, a la que los hechos que no se liquiden de este modo se arrastrarán y formarán las bases del destino de una existencia futura, en la que cosecharemos aquello que hayamos sembrado. Este destino arrastrado de una vida a otra está indicado en nuestro horóscopo y nos da ciertas características y tendencias o líneas de menor resistencia. No debe ser olvidado, sin embargo, que este destino de otras vidas anteriores nos da determinadas influencias o impulsos hacia líneas de acción concretas. Pero, de todos modos, existe una gran cantidad de libre albedrío en nuestras acciones, que dejan lugar al ejercicio de la epigénesis, o sea, la actividad creadora divina que forma las bases de la evolución. Como ya dejo dicho, los estudiantes saben perfectamente esto, teóricamente. Pero al relacionarlo con los problemas de la práctica de la vida diaria, parece que todos toman persistentemente la actitud de que todo lo que es un desarrollo o ampliación de algo que ha existido ya. Esto es cierto, especialmente, en el caso de aquellos que han estudiado las religiones orientales antes de sumarse al movimiento de los estudiantes de las enseñanzas de la sabiduría occidental. Pero por esta actitud mental e ignorar o no aceptar la acción de la epigénesis, están retardando el desarrollo de su alma a un grado tal del que no están conscientes. En efecto, está ocurriendo con ellos algo que es semejante a lo que sobreviene a los materialistas durante su existencia post-mortem en el momento en que están pasando la frontera entre el purgatorio y el primer cielo, donde se les ve discurrir en una monotonía que es muy doloroso el contemplar. Esta frontera es, por decirlo así, un remanso fuera de la corriente de la vida donde el progreso forma una pausa.
El materialista está allí debido a la razón de su negación de la existencia post-mortem, la cual le ha puesto fuera del contacto de las corrientes espirituales que generan el movimiento y la acción durante aquella existencia. Asimismo, cuando nosotros ensalzamos y recalcamos la ley de causación e ignoramos constante y persistentemente la ley de la epigénesis, nos estamos colocando fuera de la línea de acción de esta última, y nuestras ocasiones de ejercitar iniciativa se pierden más a menudo que si fuera del otro modo, con el resultado de que nos encontramos más obstruidos y nos hacemos más estériles a medida que pasan los años. Por lo tanto, si nos esforzamos inteligentemente en considerar los problemas de la vida, tomando como ejemplo en las acciones de aquellos que nos rodean así como las nuestras propias, para buscar y extraer de ellas el principio de la epigénesis y vigilamos su modo de operar, hallaremos ocasiones para emplear nuestras iniciativas, abriendo ante nosotros un porvenir que nunca lo hubiéramos creído posible. Vigilando el modo en que la epigénesis actúa en otras personas, podemos aprender el modo de aplicarla a la nuestra. Confío que mantendrá usted en su imaginación lo antedicho y si así lo hace, obtendrá un gran beneficio por la práctica persistente de este principio. Carta número 85. Diciembre de 1917. El dolor actual y la paz futura. Desde largos siglos atrás nos llega a nosotros la voz de Isaías en una de sus profecías más grandes e inspiradoras del alma. Ha nacido un niño entre nosotros, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno ha de pesar sobre sus hombros. Y su nombre será el de maravilloso, consolador, el Dios todopoderoso, el Padre eterno, el príncipe de la paz. Del desarrollo de su gobierno y paz no habrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, y para ordenarlo y establecerlo con juicio y justicia desde entonces, por los siglos de los siglos. Tampoco es menos potente el canto del coro de ángeles sobre las alturas de Galilea, para elevar y estimular a las almas hacia tan sublime ideal. Paz en la tierra y buena voluntad entre los hombres. Pero viendo y examinando cara a cara los sucesos actuales del mundo, tales sentencias parecen que suenan a burlas, y desde el punto de vista del hombre corriente, todas las vulgaridades de los religiosos no pueden hacer menos odiosa la situación en el llamado mundo cristiano. Pero cuando aplicamos la escala cósmica de medida y perspectiva la cosa es muy diferente, y en este sentido Goethe dice admirablemente que quien nunca comió su pan con tristeza, quien nunca ha pasado las horas de la noche en vela, llorando, esperando por el mañana, aquel no conoce los poderes celestiales. Lo mismo pasa con los individuos que con las naciones. El dolor y el sufrimiento parecen desgraciadamente que sean solo los maestros a los cuales oímos. De aquí la necesidad de sus lecciones. Viendo la vida como una cosa eterna, no nos desmaya el incidente llamado pérdida de la vida de la guerra actual. Aquellos que mueren volverán a nacer otra vez, y por esta experiencia serán mejores que lo que son ahora. La paz y la buena voluntad están emplazadas para manifestarse a su debido tiempo, cuando hayamos aprendido a abolir a la guerra, y así podemos regocijarnos por la perspectiva y orar anhelosa y devocionalmente por su consumación. Yo suplicaría de una manera especial a los estudiantes de la Fraternidad Rosacruz el que se unieran a nosotros en esta petición en la Nochebuena, a la medianoche, cuando el servicio usual se efectuará en nuestra proeclesia por los trabajadores de Mount Ecclesia. Adjuntamos una hojita conteniendo las frases de saludo propias de estas Pascuas y que los empleados de Mount Ecclesia envían a todos los miembros que se hayan diseminados por el mundo y que lleva por título la Biblia en un fúlgido, y confiamos en que serán para ustedes interesantes e instructivas. Carta número 86. Enero de 1918. Dios, origen y finalidad de la existencia. Nos encontramos otra vez sobre el umbral de un nuevo año, una época en que es costumbre el formar resoluciones de nuestros anhelos y aspiraciones. Como quiera que los estudiantes de las enseñanzas rosacruces deben estar especialmente interesados en el asunto del desarrollo espiritual, he pensado que las consideraciones que siguen pueden serles en esta ocasión muy provechosas.
La palabra santidad se ha asociado en la mente de muchas personas con la idea de que la gente de tal naturaleza posee una cara larga y un temperamento hipócrita, y como consecuencia de esto los hombres están, generalmente, muy mal dispuestos contra aquellos que hacen profesión de santidad. Pero esto, ¿cómo es natural? No es la verdadera marca. El hombre realmente santo no es un aguafiestas, ni un marchitador de alegrías y regocijos, no es indolente en sus negocios. Cumple completamente con su deber, tanto en su hogar como en su trabajo, y pone toda su alma en sus trabajos. Es un valioso modelo de fidelidad y generalmente es respetado por todos aquellos que le conocen, porque sus acciones hablan más alto que las palabras que inspiran elogios. Es muy cuidadoso en todos los tratos con sus semejantes, esforzándose en deber a los que con él se rozan solamente amor, y siempre listo y ansioso para ayudar a los otros. Es, en resumen, un hombre modelo en todos los aspectos de la vida. Pero esta vida de mundana rectitud no es en sí misma una prueba de santidad. Hay muchas personas espléndidas en el mundo que llevan unas vidas modelo por razones de ética y se comportan de manera que inspiran respeto a todos los que las conocen. También son caritativas y se destacan, en armonía con su opinión, en todos los trabajos relacionados con ellos. Sin embargo, repetimos, no es esta la prueba. La prueba que señala la diferencia entre el hombre modelo meramente y el, en realidad, santo, se ve en las horas de ocio cuando el deber ha quedado cumplido y la obligación de nuestras profesiones terminada en aquel día. En aquel momento se verán los caminos tan distintos que siguen la parte mundana y la parte santa, pues en aquella hora el hombre de mundo perseguirá la diversión, recreos y placeres para dar una salida a su energía, o quizá irá en busca de su vicio favorito en concordancia con la inclinación de su mente o con sus medios económicos. Pueden ser simplemente juegos o deportes, o bien canto y música, teatros, tertulias, o cualquier otro medio que él cree le proporciona un buen pasatiempo. Pero el hombre santo es como el acero tocado con la piedra imán y obligado forzosamente a dirigir su punta al polo. Una vez que el corazón ha sido tocado por la piedra imán del amor de Dios, el deber le lleva hacia los negocios del mundo que requieren legítimamente nuestra atención. El hombre santo no solamente no rechaza sus obligaciones, sino antes bien se excede en su cumplimiento y llenándolas mejor y más conscientemente que antes de entregarse a servir a Dios. Al mismo tiempo nota inconscientemente el impulso y anhelo de volver mentalmente a comulgar con el Padre, lo cual es análogo a la forma por la que la aguja de acero imantada que ha estado alejada por alguna presión, de la dirección del norte, vuelve hacia ella en el momento de quedar libre. En el momento en que la llamada del deber ha quedado contestada perfectamente y la presión levantada por aquel momento, los pensamientos del hombre santo se vuelven automáticamente hacia la divinidad. Una marcha en el tranvía de o hacia los negocios es un momento muy oportuno para una meditación de esta clase, y el tiempo que empleamos en la espera de algún amigo se puede utilizar con este propósito también. En efecto, no se le presenta al hombre santo ningún momento de libertad de los negocios del mundo sin que sus pensamientos giren instantáneamente hacia su origen y meta, Dios. Hemos oído de hombres que han estudiado leyes en los tranvías, con ocasión de ir o volver de sus negocios. Otros han aprendido idiomas, utilizando los ratos de ocio que otras gentes desperdician con pensamientos errantes, sin finalidad ni objeto. Aprendamos, pues, de aquellos la lección que su conducta nos ofrece y durante el próximo año practiquemos la costumbre de volver nuestros pensamientos hacia Dios durante los momentos libres que tengamos. Si lo practicamos fielmente, nos veremos mucho más adelantados en el camino que lleva al desarrollo del alma. Carta número 87. Febrero de 1918. La necesidad de poner en acción nuestra inteligencia. Cristo nos exhortó a que dejáramos que brillara nuestra luz y en la parábola de los talentos él indicó el que a quien mucho se le dé, mucho se le ha de exigir, y que cada uno, no importa cuán poco haya recibido, se espera que lo ponga a rédito, que arroje su pan a las aguas para que pueda volver a él después de muchos días largamente aumentado. Ahora estamos acercándonos al principio de un nuevo año. Hemos recibido las inapreciables enseñanzas rosacruces.
Por lo tanto, se requiere de nosotros que pongamos este conocimiento en algún use con el fin de ayudar a aquellos de nuestros semejantes, quienes no han recibido aún una solución al problema de su vida y están buscando la verdad. Nosotros, con muy buen acuerdo, no gustamos de las personas endiosadas que tienen una idea exagerada de sus propias capacidades y que abruman a los demás hasta el fastidio con sus discursos indeseables. Pero los estudiantes de la Fraternidad Rosacruz parece que adolecen del temperamento y enfermedad opuestos, lo cual es tan malo. El menosprecio propio, la timidez y la falta de confianza propia invalidan nuestra habilidad y nuestro talento, produciendo su atrofia. Justamente como pasa con los ojos de los animales que han dejado la luz solar para meterse en cuevas y no salir de ellas, o como la mano que se mantiene inactiva al lado durante años perdiendo su fuerza para moverse. Nuestros talentos se atrofian si no se usan. Seremos responsables, además, por acumulación de conocimientos y retraerlos de aquellos que los están buscando, como el sirviente de la parábola que enterró su talento en lugar de emplearlo para que pudiera dar de sí algún fruto. Nosotros hemos sostenido siempre que en materia de creencias no se debe forzar la atención de otras personas, pero hay millares de coyunturas todos los años en las que podemos decir una palabra calculada para traer el efecto de que se nos haga alguna pregunta acerca de nuestra filosofía por parte de algún amigo que nos haya escuchado. Es perfectamente legítimo el dirigir y platicar a las personas mientras tanto estén interesadas. Pablo exhortaba a sus prosélitos el que se prepararan con un estudio del Evangelio, y si nosotros seguimos tal regla, preparándonos para contestar inteligentemente a las preguntas que se nos hagan, veremos que las personas quedan interesadas en lo que podemos y tenemos para enseñarlas. Por esta época los hombres están interesados intensamente en la vida después de la muerte. Pero para contestar debidamente sus preguntas, debemos poseer un conocimiento suficiente de las enseñanzas rosacruces infiltradas en lo más profundo de nuestro ser y las debemos dominar de tal manera que no haya vacilaciones ni titubeos al emitirlas. Un poco de conocimiento es muy peligroso en materias de religión y de filosofía, también como de las otras cosas. Debemos poseerlo bastante y de la clase legítima para poder penetrar con ello en el campo de propaganda de los demás. Pero esto no es nada difícil. Aunque es muy interesante e instructivo para los estudiantes de las enseñanzas rosacruces que están muy interesados en ellas y poseen un gran conocimiento de la filosofía, al pasar adelante con los misterios de los periodos y evoluciones, épocas y razas, días y noches cósmicas, etc., todo lo que es necesario para confortar al hombre ignorante de estas doctrinas es un conocimiento total y profundo de las leyes de consecuencia y del renacimiento en la forma que se han dado en nuestra literatura. Estos son los principios vitales que les conciernen más a ellos. Estas leyes son la carne de la nuez de las enseñanzas rosacruces. Si nosotros podemos dar una conferencia de ellas a una persona que se halle desesperada, ya sea por haber perdido a un ser cercano y querido o porque le parece que el mundo se le va a caer encima y que no podrá hallar un lugar para ella en él, que no encuentra una salida en el callejón en que se haya metida, podremos solventar sus problemas de una manera razonable y lógica indicándole cómo la ley del renacimiento, unida a la ley de consecuencia, está trabajando constantemente por él. Bien de la humanidad y el modo en el que ella puede recoger todo el bien que ansíe, amoldándose a trabajar en armonía con estas dos grandes leyes. De este modo le habremos hecho un señalado servicio y desarrollado al mismo tiempo nuestra propia alma. Asimismo me permitiría sugerir que se formarán clases en los diferentes centros de estudios para analizar todo lo que se ha dicho en nuestra literatura acerca de la actuación de estas leyes bienhechoras, para que de este modo los estudiantes puedan adaptarse a sí mismos para rendir un importante servicio a su comunidad, ayudando a las gentes a solucionar los problemas de la vida, que son tan desconcertantes para la gran mayoría. Yo confío que esta sugestión pueda serles de mucho beneficio durante el año venidero. Carta número 87. Febrero de 1918. La necesidad de poner en acción nuestra inteligencia.
Cristo nos exhortó a que dejáramos que brillara nuestra luz, y en la parábola de los talentos Él indicó el que a quien mucho se le dé, mucho se le ha de exigir, y que cada uno, no importa cuán poco haya recibido, se espera que lo ponga a rédito, que arroje su pan a las aguas para que pueda volver a él después de muchos días largamente aumentado. Ahora estamos acercándonos al principio de un nuevo año. Hemos recibido las inapreciables enseñanzas rosacruces. Por lo tanto, se requiere de nosotros que pongamos este conocimiento en algún use con el fin de ayudar a aquellos de nuestros semejantes, quienes no han recibido aún una solución al problema de su vida y están buscando la verdad. Nosotros, con muy buen acuerdo, no gustamos de las personas endiosadas que tienen una idea exagerada de sus propias capacidades y que abruman a los demás hasta el fastidio con sus discursos indeseables. Pero los estudiantes de la Fraternidad Rosacruz parece que adolecen del temperamento y enfermedad opuestos, lo cual es tan malo. El menosprecio propio, la timidez y la falta de confianza propia invalidan nuestra habilidad y nuestro talento, produciendo su atrofia. Justamente como pasa con los ojos de los animales que han dejado la luz solar para meterse en cuevas y no salir de ellas, o como la mano que se mantiene inactiva al lado durante años perdiendo su fuerza para moverse. Nuestros talentos se atrofian si no se usan. Seremos responsables, además, por acumulación de conocimientos y retraerlos de aquellos que los están buscando, como el sirviente de la parábola que enterró su talento en lugar de emplearlo para que pudiera dar de sí algún fruto. Nosotros hemos sostenido siempre que en materia de creencias no se debe forzar la atención de otras personas, pero hay millares de coyunturas todos los años en las que podemos decir una palabra calculada para traer el efecto de que se nos haga alguna pregunta acerca de nuestra filosofía por parte de algún amigo que nos haya escuchado. Es perfectamente legítimo el dirigir y platicar a las personas mientras tanto estén interesadas. Pablo exhortaba a sus prosélitos el que se prepararan con un estudio del Evangelio, y si nosotros seguimos tal regla, preparándonos para contestar inteligentemente a las preguntas que se nos hagan, veremos que las personas quedan interesadas en lo que podemos y tenemos para enseñarlas. Por esta época los hombres están interesados intensamente en la vida después de la muerte. Pero para contestar debidamente sus preguntas, debemos poseer un conocimiento suficiente de las enseñanzas rosacruces infiltradas en lo más profundo de nuestro ser, y las debemos dominar de tal manera que no haya vacilaciones ni titubeos al emitirlas. Un poco de conocimiento es muy peligroso en materias de religión y de filosofía, también como de las otras cosas. Debemos poseerlo bastante y de la clase legítima para poder penetrar con ello en el campo de propaganda de los demás. Pero esto no es nada difícil. Aunque es muy interesante e instructivo para los estudiantes de las enseñanzas rosacruces que están muy interesados en ellas y poseen un gran conocimiento de la filosofía, al pasar adelante con los misterios de los periodos y evoluciones, épocas y razas, días y noches cósmicas, etc., todo lo que es necesario para confortar al hombre ignorante de estas doctrinas es un conocimiento total y profundo de las leyes de consecuencia y del renacimiento en la forma que se han dado en nuestra literatura. Estos son los principios vitales que les conciernen más a ellos. Estas leyes son la carne de la nuez de las enseñanzas rosacruces. Si nosotros podemos dar una conferencia de ellas a una persona que se halle desesperada, ya sea por haber perdido a un ser cercano y querido o porque le parece que el mundo se le va a caer encima y que no podrá hallar un lugar para ella en él, que no encuentra una salida en el callejón en que se halla metida, podremos solventar sus problemas de una manera razonable y lógica, indicándole cómo la ley del renacimiento, unida a la ley de consecuencia, está trabajando constantemente por él. Bien de la humanidad y el modo en el que ella puede recoger todo el bien que ansíe, amoldándose a trabajar en armonía con estas dos grandes leyes. De este modo le habremos hecho un señalado servicio y desarrollado al mismo tiempo nuestra propia alma. Asimismo me permitiría sugerir que se formarán clases en los diferentes centros de estudios para analizar todo lo que se ha dicho en nuestra literatura acerca de la actuación de estas leyes bienhechoras, para que de este modo los estudiantes puedan adaptarse a sí mismos para rendir un importante servicio a su comunidad, ayudando a las gentes a solucionar los problemas de la vida, que son tan desconcertantes para la gran mayoría.
Yo confío que esta sugestión pueda serles de mucho beneficio durante el año venidero. Carta N89. Abril de 1918. La Edad Acuaria y la Nueva Alianza. Después de haber escrito la lección del estudiante y pensando sobre las diferentes fases de la Pascua y de los acontecimientos que se suceden alrededor de tal época, según la Biblia dice, se me ocurrió a mí cuán cerrado está el libro santo de la Biblia para aquellos que desconocen las enseñanzas de la sabiduría occidental, así como las que se desprenden del conocimiento de la astrología esotérica. Así, pues, por esta razón decidí emplear esta carta para dilucidar uno de los puntos que vinieron a mi imaginación. Seguramente recordaremos que de acuerdo con Lucas, capítulo 22, Cristo envió a Pedro y a Juan con instrucciones para buscar a un hombre que llevase un cántaro de agua y que entrasen en la casa donde aquel lo hiciera, porque en tal sitio se había de celebrar la Pascua. Después se nos dice que en aquel lugar Cristo dio a sus discípulos el pan y el vino que constituían la nueva alianza, declarando que él no volvería a beber del jugo de la vid. Esto es completamente mal comprendido por los hombres. Para la gran mayoría de la humanidad el hombre con el cántaro de agua no tiene ningún significado, ni tampoco el hecho de que la Pascua se había de celebrar en la casa de aquel hombre y no en ningún otro lugar. Asimismo las gentes creen que Cristo dio a sus discípulos vino para beber, mientras que la Biblia dice precisamente todo lo contrario. Hay un gran significado en este relato cuando lo leemos como está escrito y lo examinamos a la luz de una enseñanza esotérica. Primeramente tengamos en cuenta el modo en que los caudillos de la humanidad han dado a cada raza nueva un determinado y apropiado alimento, como ya lo hemos dilucidado en el concepto Rosacruz del cosmos. Resumiendo, diremos que a Caín, la segunda raza del hombre, que era semejante al vegetal y tenía cuerpo vital, se le dio el grano. A Abel, la tercera raza del hombre, que tenía ya cuerpo de deseos, se le suministró la leche. A Nemrod, la cuarta raza del hombre, que estaba dotada de mente, se le dio la carne como alimento. El vino fue dado a la quinta raza del hombre por Noé, y esto le hizo un egotista sin Dios, así que la inhumanidad del hombre para con el hombre se ha convertido en axioma, pero también le ha ayudado a alcanzar el nadir de su evolución material. Ahora, sin embargo, está empezando la evolución espiritual y las ideas altruistas deben ser fomentadas o por lo menos preparadas para que germinen, para que puedan manifestarse en la sexta raza. Esto también requiere un cambio en la alimentación y en la dieta. Mientras que estos estados de la evolución han tenido lugar, el Sol ha rodeado por precesión el zodíaco muchas veces. Pero cada estado fue inaugurado bajo un signo determinado y específico, y cada uno fue precedido y sucedido por ciclos menores en los cuales hubo réplicas de las grandes épocas y edades. De este modo los últimos 6 o 7 millares de años, mientras el Sol pasaba por Tauro, el signo del Toro, Aries, el signo del Carnero y Piscis, el signo acueo y fluídico. Han sido épocas de desenvolvimiento material, alimentadas y nutridas e impulsadas por la carne y el vino. Aún Cristo al principio de su ministerio convirtió el agua en vino ratificando su uso continuo durante la edad de Piscis. Pero al final de su carrera terrenal envió a sus discípulos a que prepararan la Pascua, el paso al más allá, en la casa del aguador y allí abolió la carne y el vino dándoles pan y la copa de agua como la nueva alianza para el reino de Dios, donde él ha de reinar como príncipe de la paz. ¿Puede haber alguna cosa más clara y explícita? Cristo es el espíritu del sol, y cuando el sol cruce el ecuador en el equinoccio vernal en el signo del aguador, la edad acuaria se manifestará, en la cual la dieta exenta de carnes y de alcoholes de la nueva alianza estará en boga y alboreará la era del altruismo. Ahora estamos comenzando a sentir una influencia bienhechora, aunque está siglos aparte aún, y nosotros estamos aquí para contribuir a la preparación de aquella época. Por lo tanto, es necesario que nos purifiquemos física, moral, mental y espiritualmente para que sirvamos de ejemplo luminoso a los demás y de este modo conducirles a la gran luz, la cual nosotros hemos tenido la gran fortuna de ver.
Recordemos también que cuanto mayor sea nuestro conocimiento, tanto mayor será nuestra responsabilidad por el uso que de él hagamos, y a menos que vivamos de acuerdo con nuestros tan elevados ideales, mereceremos una mayor condenación. Carta número 90. Mayo de 1918. La alimentación carnívora y el uso de pieles. Un estudiante que confesó que él continúa adicto a la dieta de carne en cierto sentido, ha tenido en ocasiones un anhelo de hablar a los otros de las enseñanzas rosacruces, pero siempre se ha creído que él era un hipócrita cuando abogaba por el vegetarianismo, y pregunta cómo puede vencer este hábito y si debe aplazar el predicar a los demás hasta que haya conseguido tal dominio. Esta consulta tiene un interés general, pues aunque los estudiantes de las enseñanzas rosacruces son sinceros y consecuentes, tienen las mismas imperfecciones que todos los demás seres humanos, pues de lo contrario no estarían aquí, y por esta razón una carta que toque esta materia puede ser provechosa para muchos. No se necesita ningún argumento para demostrar que no es probable que uno tenga éxito si discursea de espiritualismo delante de una copa de aguardiente, ni el abogar por una vida inofensiva mientras estamos comiendo un filete. Además, aquellos que conocen nuestras costumbres en la vida cotidiana, están dispuestos a notar la diferencia que va entre lo que decimos y lo que hacemos. Por lo tanto, lo mejor es el poder vivir las enseñanzas que profesamos antes de pretender convertir a los demás. Al mismo tiempo es una palabra muy dura la de hipócrita, porque uno abogue por un ideal el cual no haya sido capaz de alcanzar. En tanto que uno crea sinceramente que la dieta exenta de carnes es buena, intenta el vivir de acuerdo con lo que cree, la tal persona está justificada en predicarlo así, aunque ella ocasionalmente infrinja la regla. La estrella polar guía al marinero seguramente a su puerto de descanso, aunque nunca la alcanza. De igual modo, si nosotros ponemos nuestros ideales a la altura de las estrellas, podemos no alcanzarlos en esta vida, pero sin duda alguna, será mejor para nosotros el tenerlos y anhelarlos. Por otra parte, se puede conseguir con un poco de voluntad el dominar fácilmente el uso del tabaco, del alcohol y del alimento cárneo. Seguramente el pensamiento del sufrimiento que se causa a los pobres animales en los trenes, camino del matadero, y la agonía que precede al momento en el que la cuchilla termina con su vida, o el cuchillo penetra en su garganta, inducirá a muchos de los que aspiran a la vida superior a dejar tal hábito y les llenará de compasión por estas pobres criaturas que por falta de habla no se pueden defender. Por razones semejantes el uso de pieles y plumas como ornamento debe ser evitado por la parte del bello sexo de nuestras filas. Es igualmente inconsistente y sin duda producirá comentarios desfavorables si cualquiera predicara el evangelio de una vida inofensiva ataviada de ese modo. Desgraciadamente, la vida compleja de nuestra civilización nos fuerza al uso de pieles para muchas cosas, debido a la razón de que no hay otro material propio en el mercado para su reemplazo. Por ejemplo, zapatos, etc. Pero, sin embargo, debemos hacer cuanto nos sea posible para evitar el uso de cualquiera cosa que provenga del cuerpo de un animal que requiera su muerte. Una de las mayores bendiciones de la guerra actual es la de que el hombre está viendo que la carne no es un alimento indispensable y que vivimos mucho mejor sin tomar alcohol. Tengamos la seguridad de que este es el principio del fin y que el hombre cesará muy pronto en cebar o cazar animales por su carne o su piel. Mientras tanto, demos el ejemplo nosotros y pongamos toda nuestra fuerza de voluntad para conseguirlo. Carta número 91. Junio de 1918. Seamos tolerantes con las creencias de los demás. Estamos aquí con el objeto de vivir en las condiciones que hemos encontrado y para aprender las lecciones que se desprenden de nuestro alrededor ambiente. Aquellos que están continuamente surcando las nubes y buscando ideales espirituales y al mismo tiempo olvidando sus deberes y obligaciones primordiales, están tan equivocados en sus esfuerzos como aquellos que se abstraen en el trabajo material, afanándose en su ansia insaciable por el dinero. Ambos necesitan ayuda, pero en direcciones opuestas. Una clase necesita que se la aferre en el suelo firmemente hasta que sus pies caminen seguros por la tierra. La otra necesita un estímulo, un excitante, para que pueda ver la luz del cielo y empezar a pensar en adquirir los tesoros de allí.
La comida de un hombre es veneno para otro, y esto se aplica tanto a los alimentos espirituales, por lo menos, como a los alimentos físicos. Solo hay una gran verdad. Dios, pero tiene muchas facetas. El ángulo que a nosotros nos conmueve y conviene puede no tener fuerza para excitar a los demás, y viceversa, la idea y modo de ver la verdad de los otros, puede no tener influencia para convencernos. Por lo tanto, podemos ver que tienen su razón de ser todas las religiones diferentes del mundo y los puntos de vista diversos que mantienen las diversas sectas y cultos. Cada una de ellas tiene su misión que llenar para el pueblo entre el que se encuentran, por lo que debemos ser tolerantes con todos los cultos y religiones, aun aquellos que atacan a nuestras creencias y a nosotros mismos. Debemos estar satisfechos con ser conocidos por sus frutos, pues esta es la única prueba verdadera y válida de la religión individual. Nos hace a nosotros ser mejores hombres y mujeres, mejores padres y madres, mejores hijos e hijas, mejores hermanas y hermanos, mejores empleados y patronos. Nos hace ser mejores ciudadanos en todos los sentidos, de modo que podamos ser presentados como modelos de la comunidad en que vivimos. Esta es la prueba de la verdadera religión. No es un daño grande el que entre nuestras filas haya materialistas, sino el caso de que, desgraciadamente, hay una tendencia entre gentes que defienden o comulgan con enseñanzas avanzadas el navegar por las nubes, olvidadizas de las condiciones concretas y de los deberes terrestres. Esto es causa de que la generalidad de las personas miren con desdén y menosprecio el ocultismo y califiquen a todos los que lo estudian de chiflados y excéntricos, aunque sus faltas no tienen nada que ver con el ocultismo, así como tampoco no es la culpa de un buen alimento el que un estómago débil no pueda digerirlo. Por esta razón, no solo debemos ser tolerantes con las creencias de los otros y mantener el principio de no criticar la fe de los demás, sino que debemos vigilarnos a nosotros mismos para ver el modo de que vivamos las enseñanzas rosacruces de forma que acreditemos estas doctrinas donde quiera que estemos colocados. Carta número 92. Julio de 1918. El propósito de la guerra y nuestra actitud hacia ella. De vez en cuando algunos estudiantes domiciliados en distintas partes del mundo nos preguntan cuál debe ser su actitud hacia la guerra y cuál es el propósito que persigue desde el punto de vista espiritual. Como contestación diremos que ya hemos indicado en varios artículos los puntos de las enseñanzas rosacruces referentes al objeto de la guerra, esto es, el hacer volver al mundo los ojos hacia Dios en busca de consuelo en su dolor y en procurar el romper el velo que existe entre el mundo visible y los invisibles, mediante su ayuda prestada a una cantidad considerable de hombres para adquirir la vista espiritual y el comunicarse con aquellos que han pasado al más allá. Pero aunque las explicaciones que allí se han dado han satisfecho a muchos estudiantes ocultistas en cierto sentido, hay otros que no lo quedaron igualmente y estos necesitan algo más directamente relacionado con las condiciones actuales. En cuanto a estos podemos dirigirles hacia el folleto número 13, de la serie Interpretación Rosacruz del Cristianismo, titulado Los ángeles como factores en la evolución, donde se detalla el modo en que los negocios humanos van guiados por los ángeles y arcángeles, quienes actúan como espíritus familiares y raciales, produciendo la subida y caída de las naciones, según lo requiere la evolución de los distintos grupos de espíritus confiados a su custodia. Como un final intento de satisfacer a nuestros estudiantes acerca de tan vital asunto, les enviamos con esta carta una lección titulada La filosofía de la guerra, enfocada a su actuación hacia las condiciones actuales. Confiamos que en ella encontrarán todos la explicación conveniente y necesaria y les ayudará para comprender lo que lleva envuelto en sí este flagelo, para que de este modo puedan facilitar su cooperación para terminar la lucha tan pronto como sea posible y asegurar la paz que todos tan ardientemente anhelamos. Pero debemos comprender que no habrá paz segura y permanente hasta que el militarismo haya recibido tal golpe que no le deje levantar cabeza otra vez en un tiempo largo. Mucha gente confía que esta será la última guerra y por nuestra parte deseamos que sea así. Los hombres piensan igual que cuando Napoleón y sus hordas desangraron a Europa hace 100 años, pero el tiempo ha demostrado que tales esperanzas eran vanas.
La paz es una cuestión de educación e imposible de conseguir hasta que hayamos aprendido a obrar caritativa, justa y abiertamente los unos con los otros, tanto nacional como individualmente. En tanto que continuemos fabricando armas, la paz no podrá establecerse. Debe ser, pues, una finalidad de nuestra actuación la de hacer cuanto sea posible para la abolición del militarismo en todas las naciones y el establecimiento del principio de arbitrar las diferencias y dificultades que se presenten. Carta número 93. Agosto de 1918. La fuerza interna y la responsabilidad que lleva envuelta. Hace muchos años que yo pasé unas cuantas semanas en una granja en el estado de Maine en la época en que estaban cosechando patatas. Conforme los vagones pasaban por mi lado, pude notar que las patatas todas eran grandes y de tamaño casi igual. Por esta razón un día felicité al agricultor por tener una cosecha de patatas tan grandes y de tan buena presentación. Entonces él fue hacia un carro y me enseñó que el fondo del vehículo estaba lleno de patatas pequeñas, y me dijo que no se había dispuesto así en el campo, sino que por el rodar del carro desde el campo al granero ocurría que las patatas pequeñas se escurrían hacia abajo, quedando arriba las mayores, añadiendo: si usted pone las grandes en el fondo, se subirán hasta arriba, en tanto que las pequeñas descenderán. ¿No ocurre así realmente en la vida? Las personas de buena apariencia, de excelentes cualidades, suben hasta las mayores colocaciones a medida que nos rozamos los unos con los otros en los lugares accidentados del camino de la vida. No se puede mantener a una buena persona en la obscuridad, dice un viejo refrán. Esta persona se destacará a despecho de todos los contratiempos por la virtud de la fuerza elevadora dentro de sí misma, y de igual modo, no importa cuán a menudo pongamos a un hombre bajo en lo alto, se verá obligado a descender, debido a que está falto de esa fuerza interna. Nosotros podemos construir una casa tan alta como queramos y elevarla sobre todas las otras construcciones si disponemos de materiales y mano de obra en cantidad suficiente, pero el crecimiento del hombre es desde adentro y nadie puede añadir ni un solo pelo a la estatura de otro, ya sea física, moral o mentalmente. Cada uno debe cultivar por sí mismo su propia salvación, él únicamente puede determinar permanecer abajo o elevarse hacia lo alto. El agricultor vio que cuando los carros caminaban por un camino liso y suave las patatas permanecían mezcladas, pero el camino accidentado y áspero las separaba en la forma sabida, y cuando más áspero y accidentado el camino tanto más rápidamente las patatas grandes se elevaban a lo alto del montón y las pequeñas pasaban al fondo. En los grandes problemas de la vida, grandes oportunidades aguardan a aquellos quienes están dispuestos para asumir las grandes responsabilidades y ponerse al frente de la batalla. Estamos viviendo en una época semejante y si aspiramos a sobresalir, ahora es la hora de nuestra oportunidad más propicia. El mundo entero está ahora interrogando y buscando una solución al misterio de la vida, inquiriendo hacia dónde está zarpando el barco de la humanidad. Nosotros tenemos tal contestación. Así, pues, sobre nosotros recae la responsabilidad de vivir las enseñanzas de los hermanos mayores y hacer que ellas sean adoptadas por otros por nuestras vidas ejemplares. Muchos de nuestros amigos están llevando nuestras enseñanzas recibidas de los hermanos mayores hasta las mismas trincheras e iluminando a los que están dispuestos para ser iluminados. Aquellos de nosotros que continuamos todavía en nuestro ambiente común, encontraremos también este interrogante en muchos de los lugares que nos rodean. Busquemos, pues, diligentemente estas ocasiones y mejorémoslas, pues a quien mucho se le ha dado, mucho le será exigido. Me permito sugerir a los estudiantes que ahora es el momento de ver en las librerías y bibliotecas nuestro concepto Rosacruz del Cosmos y todas las otras nuestras obras, tanto como sea posible, así como en cualquier otro sitio que sea accesible el cual puede aprovecharse. Hay un método que dará muy buen resultado y es legítimo y honrado. Si varias personas solicitan nuestros libros de vez en cuando, aunque el librero o bibliotecario no conozca nada acerca de su contenido o quizás sea hostil hacia él, la petición constante de un libro determinado le obligará forzosamente a tomar notas y a darse cuenta de él.
No hay duda de que las enseñanzas de la fraternidad tienen una fuerza interna en sí mismas que puede permitirles el conquistarse un puesto sobresaliente en el mundo, además de que nosotros adquiriremos nuestros méritos en la proporción en que facilitemos el medio de llevar estas enseñanzas de los hermanos mayores al conocimiento de la humanidad en general. Ahora es la época de las vacaciones y por ende una estación especialmente propicia para la diseminación de nuestra filosofía que satisface el hambre de las almas. Pongamos por lo tanto un pequeño esfuerzo extra en esta época y con ello se beneficiarán nuestros semejantes y nosotros mismos. Carta número 94. Septiembre de 1918. El equilibrio sirve de mucho en momentos de grandes desastres. En estos días en que nuestras costumbres, métodos y negocios están siendo tan radicalmente cambiados por la gran guerra, vivamos donde quiera que sea, cuando la flor de nuestros hombres está siendo cegada a millones por el cañón, cuando hasta la mujer tiene que abandonar sus labores y vocaciones propias del hogar para tomar parte en la titánica lucha detrás de las líneas de fuego. Cuando los débiles, aquellos que son muy viejos o muy niños se ven obligados a morir de privaciones, ¿cómo puede uno evitar el verse perturbado en más o menos extensión en armonía con sus inclinaciones individuales o proximidad al mar rugiente de odio y dolor en la que una vez fue hermosa Francia o en las otras secciones en que la batalla se libra? El permanecer ecuánime e insensible parece hasta imposible. Uno no puede permanecer insensible a la vista de tal sufrimiento. Un estudiante, después de describir la devastación de una ciudad bombardeada, pregunta, ¿puede uno evitar el sentirse intensamente influenciado por todo ello? No, Cristo mismo se sintió intensamente emocionado cuando lloró por los pecadores de Jerusalén y también exteriorizó la justicia de su dolor cuando echó a latigazos a los mercaderes del templo. Pero el equilibrio y ecuanimidad es indudablemente una de las grandes lecciones que podemos aprender por esta guerra. Es muy fácil el permanecer tranquilo si uno se va a una montaña y allí vive la vida de un ermitaño. Pero ¿cuál es el mérito que no tendrá un individuo cuando no conserva toda y serenidad y sangre fría, cuando se le mortifica, se lo injuria o se le opone resistencia? Sin embargo, es más difícil el conservar la tranquilidad en una ciudad fabril en la que la guerra se lucha incansablemente con la espada de la competencia y donde la existencia está circunscrita a las leyes y a las costumbres. Pero esto puede llegar a hacerse y está haciéndose por muchos que no tienen intenciones de espiritualidad alguna, pero que han comprobado que la pérdida de la ecuanimidad perjudica a sus ambiciones y como consecuencia se han ejercitado en la práctica del equilibrio. Ha sido una experiencia invariable de tales personas que tal práctica le ha beneficiado extraordinariamente. Su salud ha mejorado así como su felicidad y lo mismo todos sus negocios. Si un dominio propio semejante puede ser alcanzado por el hombre corriente del mundo y tan gran beneficio puede achacarse a su control bajo las condiciones ordinarias de la vida, aquellos de entre nosotros que aspiran a cosas más nobles y elevadas, y quienes se han venido esforzando a seguir el sendero durante varios años, deben servir de ejemplo de fe y esperanza en estos momentos críticos. ¿No es así? Nosotros debemos ser torres de fortalezas para aquellos que no han tenido la gran iluminación que nosotros, como un gran privilegio, hemos alcanzado, y sobre todo, debemos ejercer una influencia constructiva y elevadora en esta crisis mundial. Creo haber delineado en la lección las causas secretas que en el pasado se han generado y fertilizado las semillas que han florecido en este cataclismo actual y que he indicado en una medida ligera el modo en que ahora estamos sembrando las semillas de nuestro futuro estado bueno o malo, y esto es con la esperanza de que los estudiantes concentrarán sus pensamientos constructivamente en la dirección indicada y abogarán en la esfera de su acción a favor los puntos de vista presentados. De este modo se evitará mucho dolor para el futuro, pues los pensamientos son cosas, y si estos están en armonía con la finalidad cósmica de hacer que todas las cosas actúen para el bien, seguramente que prosperaremos en nuestro propósito. Carta número 95. Octubre de 1918. La fe y una actitud optimista acerca del bien final. Supóngase que una persona muy allegada a usted fuese a sufrir una operación quirúrgica.
Naturalmente, usted estaría muy preocupado y sus sentimientos, probablemente, saltarían del miedo a la esperanza. Algunas veces una emoción y otras veces otra habría de predominar. Pero considere cuál sería el efecto que producirían al paciente si usted cada vez que fuese a comunicarle sus dudas y anhelos, sus consuelos y alegrías a cada momento. El miedo causa siempre un efecto enervador y detrimental que es muy difícil para el paciente vencerlo, especialmente durante una enfermedad cuando somos más negativos y estamos más indefensos que cuando nuestra salud es buena y robusta. De este modo, a la vez que estaba usted ansioso de ayudarle realmente y haría cualquier cosa que estuviera en su poder para servirle, por su actitud mental y la expresión de semejantes pensamientos, le causaría realmente grandes inconvenientes y perjuicios. Una cosa parecida ocurre en el mundo en general en estos momentos. La raza humana se está preparando para sufrir una operación de una catarata espiritual. El dolor y el sufrimiento ocasionado por la guerra actual está produciendo la caída de la venda del materialismo de nuestros ojos y rompiendo el velo que nos separe de aquellos de la tierra de los muertos que viven. La operación es en extremo dolorosa. Seguramente no hay un ser humano en el mundo capaz de sentir humanitariamente, que no esté sufriendo en cierto sentido por y con aquellos que están mezclados en la lucha. Pero si nosotros estamos plenamente convencidos de que los pensamientos son cosas, es un deber sagrado que tenemos el mantener la actitud más optimista que nos sea posible conseguir en los momentos presentes. No tengo la menor duda de que todo estudiante de la Fraternidad Rosacruz está haciendo cuanto le es posible y facilitando cuanto esté a su alcance para aliviar el sufrimiento y el dolor que existe en las naciones afectadas directamente, pero es la actitud mental optimista la más importante de todas y la más difícil para muchos de cultivar y conservar. De todos modos, es nuestro deber el obrar así, especialmente a la luz de nuestro conocimiento superior de este fin en perspectiva, el cual seguramente será alcanzado. Es natural que nosotros no estemos contentos de que esta catástrofe nos toque tan de cerca, pero, sin embargo, podemos sentir agradecimiento hacia ella, porque en definitiva acarreará un gran bien al mundo con la misma seguridad que el sol sale por la mañana para ponerse por la noche. Nosotros tenemos una fe absoluta en la sabiduría y omnipotencia divinas. Nosotros sabemos que es una acusación falsa el decir que la naturaleza es sangrienta en cuerpo y en espíritu, como alguno ha afirmado. A pesar de lo que pueda parecer a nuestra limitada visión, la benevolencia es el factor predominante en la evolución del mundo. Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros debemos ser consecuentes con las obligaciones sagradas de nuestras creencias y esforzarnos para mantener siempre una actitud optimista y exteriorizar siempre nuestra firme fe en el bien final, que será el resultado de las condiciones actuales. Tengamos en cuenta que mientras trabajamos al compás de la evolución, es como llevar un bote a favor de la corriente, y nuestros esfuerzos tendrán un efecto mayor de este modo, que si mantuviésemos una actitud mental contraria al bien del mundo. Nota: la carta correspondiente al mes de noviembre de 1918 estaba dedicada a asuntos administrativos en relación con nuestras publicaciones y, por lo tanto, no se incluye aquí. Carta número 96. Diciembre de 1918. Acrecentar la vida del arquetipo. Esta es la última carta a los estudiantes del año en curso y el pensamiento al final de cada ciclo gira, naturalmente, hacia lo pasado y considera la velocidad del tiempo y lo evanescente e ilusoria que es la vida en el mundo de los fenómenos. Nos hace recordar también lo precioso que es el tiempo y la responsabilidad que nos incumbe por su uso, que debe ser con la finalidad de emplearlo para la mayor ventaja de nuestro crecimiento del alma. Pues ¿de qué aprovecharía un hombre que ganase todo el mundo y perdiese su propia alma? Ahora es la época de la sementera y como se nos ha dicho que aquel a quien mucho se le dé mucho se le ha de exigir, por lo tanto nosotros somos responsables de aquello que hemos dicho y de lo que hemos dejado de hacer en mayor extensión que otros, quienes no tienen el íntimo conocimiento de los propósitos de Dios, el cual se nos ha facilitado por mediación de los hermanos mayores.
En consonancia con esto debemos comprender que todos los actos de cada ser humano producen un efecto directo en el arquetipo con la ley de la vida y de la evolución, fortalece el arquetipo y ocasiona una prolongación de la vida en la cual el individuo alcanzará el máximo de experiencia y conseguirá un desarrollo anímico muy importante en armonía con su estado evolutivo y capacidad para aprender. De este modo pocas encarnaciones les serán necesarias para llevarles a la perfección, en tanto que otro que despilfarra la corriente vital y se esfuerza en escapar a sus inconvenientes y deberes, o bien que aplica su fuerza destructoramente le alejarán de tal perfección. En el último caso la vida del arquetipo se distiende y se agota pronto. Así, pues, todos aquellos cuyos son contrarios a la ley acortan sus vidas y tienen que buscar nuevas encarnaciones un mayor número de veces que los que viven en armonía con la ley. He aquí otra instancia en que la Biblia es exacta y verídica cuando nos exhorta a hacer el bien para que podamos vivir más en la tierra. Esta ley abarca a todos sin excepción alguna, pero tiene mayor significancia en las vidas de aquellos que están trabajando conscientemente con la ley de la evolución que en la de los demás. El conocimiento de tales verdades debe aumentar un 10 o un 100 de veces nuestro celo e interés hacia el bien. Aun si hemos empezado como solemos decir, tarde en la vida, podremos fácilmente acaparar un tesoro mayor en los últimos años que en algunos de las vidas anteriores, y sobre todo nos estamos poniendo en línea para empezar más pronto en las vidas futuras. Así, pues, hagamos por utilizar del mejor modo posible nuestras oportunidades, tengamos esperanza por haber empleado bien el año que está terminando y preparémonos para aumentar nuestros esfuerzos en el año entrante. Carta número 97. Enero de 1919. La ley de éxito en materias espirituales. Parece propio que comencemos nuestra correspondencia del año 1919, mediante el deseo de desearles a todos los estudiantes un feliz y próspero año nuevo. Pero dice el proverbio, si los deseos fuesen caballos los mendigos caminarían en ellos. Alguna cosa más se necesita para conseguir el éxito y la felicidad que meros deseos, y quizás los míos puedan dar mejor fruto si doy una explicación el modo en que opera la ley del éxito. Los estudiantes de la Fraternidad Rosacruz están familiarizados con la idea de que no existe suerte, y, por lo tanto, están de acuerdo con Mefistófeles del Fausto cuando dice, cuán estrechamente la suerte está unida al mérito. Es una cosa que nunca se le ocurre al necio. Si él consiguiera la piedra filosofal del hombre sabio, yo lo aseguro, la piedra esta no tendría al filósofo. Pero al llegar aquí asaltará, inmediatamente, una duda a la mente de muchos. ¿Es posible el reducir a una ley al éxito? Sí, sin duda existe la ley del éxito, tan segura e inmutable como cualquiera otra de las grandes leyes cósmicas, y a la vez que mi propósito es para aplicarla a los asuntos espirituales, no puedo ocultar que también puede brindar el éxito en negocios materiales. Pero antes de aplicarla en tal dirección, se debe considerar muy cuidadosamente que el hacer tal cosa significa un suicidio espiritual, porque se nos ha dicho, vosotros no podéis servir a Dios y a Mamón, el rey de la codicia. Es preferible que busquéis primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas se os darán por añadidura. Yo puedo dar testimonio de la verdad de esta promesa, puesto que he vivido por este medio durante muchos años. La ley de éxito puede enunciarse como sigue. Primero, determinar definitiva y claramente aquello que deseemos, desarrollo de la fuerza curativa, aumento de la visión, auxilio invisible, facilidad de palabras para dar conferencias y diseminar la filosofía Rosacruz entre los demás, etc. Segundo, una vez que se ha decidido una finalidad, nunca admitir un pensamiento de miedo, de fracaso ni por un momento, sino que debe cultivarse una determinación invencible de llevar a cabo nuestro objeto a despecho de todos los obstáculos. Constantemente manténgase el pensamiento de, yo puedo hacerlo y lo haré. No se empiece a hacer planes de cómo llegar a la meta hasta que se haya alcanzado un estado de absoluta confianza en uno y en nuestra habilidad de hacer lo que se desea, porque una mente indecisa y voluble, y asustadiza por el más ligero temor, no puede hacer los planes que las conduzca a un éxito completo. Por lo tanto,
Seamos pacientes y primeramente asegurémonos el cultivar una fe absoluta propia y en nuestra capacidad para llegar a donde nos proponemos en contra de todos los obstáculos. Cuando se haya alcanzado el punto en el que se está totalmente persuadido de que es de uno el éxito y determinado positivamente a vencer en cualquier empresa que se proponga, no habrá poder en la tierra ni en el cielo capaz de oponerse a su paso para llegar a fin propuesto, y entonces es el momento oportuno de hacer los planes del modo en que podamos alcanzar los deseos de nuestros corazones con probabilidades de éxito. Yo confío que usted aplicará esta ley anhelosamente en su propósito para el desarrollo de su alma, no solamente durante el año venidero, sino en todos los años que pasarán por nosotros.